mira, por ejemplo, un ejemplo que se usa a menudo, ¿no? Por ejemplo, la gente que trabaja como en diseño de indumentaria, digamos, ¿no? La gente que trabaja en el mundo textil, desarrollando ropa, digamos, ¿no? Sastres, modistas o diseñadores, bueno, suelen usar como modelo justamente un maniquí, digamos, ¿no? Todos están, digamos, todos conocen lo que es un maniquí, ¿no? Y un maniquí, digamos, ¿qué es lo importante de un maniquí? Lo importante de un maniquí, de ese modelo, maniquí es un modelo porque es un recorte de la realidad, digamos, no podría estar, digamos, trabajando permanentemente con personas todo el tiempo, sino que vos necesitas que se cumplan básicamente algunas proporciones corporales, ¿no? Que tenga tanto de hombros, que tenga tanto de brazos, digamos que sea un maniquí proporcionado. Pero obviamente, digamos, más allá de esas proporciones, el resto de las cosas que tiene un ser humano no le interesan a un diseñador de ropa, a una modista, digamos, no le importa hacia adentro los órganos, por ejemplo, no tiene ningún sentido, los maniquíes son huecos adentro. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido ponerle órganos de plástico, porque vos no estás en una clase de anatomía, sino en una clase de diseño indumentaria. Entonces, se enfatizan las proporciones. Lo importante, incluso hay maniquís que no tienen, que es solo el torso, digamos, porque lo que importa son las proporciones de los hombros y el pecho y la cintura, y no, digamos, las extremidades, por ejemplo, no tienen cabeza, porque bueno, si no vas a diseñar un sombrero, te da lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, como que los modelos tienen son una simplificación de la realidad para mostrar algo que sea, digamos, más llamativo para quien lo está usando. Por lo tanto, un modelo siempre tiene que tener claramente, tiene que tener un propósito. Tiene un propósito determinado. A veces hay algunos autores que señalan que un modelo es como una suerte de caricatura. ¿Qué sentido? En el sentido de que si han visto alguna caricatura, se van a dar cuenta que las caricaturas lo que hacen es enfatizar algunas características del personaje que está siendo dibujado, ¿no? Entonces, si no sé, por ejemplo, a Bilardo, cuando le hacían caricaturas, le agrandaban la nariz era gigante. ¿Por qué? Bueno, porque el señor era narigón, le decían el narigón, y entonces, bueno, una manera de resaltar esa característica de una manera humorística, bueno, haciendo una nariz excesivamente gigante, digamos, ¿no? O, por ejemplo, no sé, las caricaturas que había de Maradona enfatizaban los rulos, por ejemplo, ¿no? Porque Maradona tenía muchos rulos, y entonces era una manera digamos, de mostrar uno de los detalles salientes de esa persona de manera más exagerada. Y en detrimento de otros, por ejemplo, ¿no? Si el tipo no tiene orejas, las orejas son comunes, bueno, no tiene mucho sentido perder tiempo en caricaturizar eso, porque no es algo, no es un rasgo que se pudiera, digamos, tomar como característico. Una oreja común, bueno, la dibujo así nomás, digamos, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba Menem como presidente, que siempre se decía que él tenía como el peluquín en la cabeza, digamos, ¿no? Entonces, había algunas caricaturas que dibujaban como si tuviera un gatito en la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se quería enfatizar el hecho de que el tipo tenía como algo raro en el pelo, digamos, ¿no? Y así con todas las caricaturas lo que hacen es hacer un dibujo, una persona relativamente realista, como para que vos lo reconozcas, tenés que reconocer a Maradona, a Bilardo o a Menem en la caricatura, exagerando algunas características y dejando de lado otras características que no serían graciosas, ¿no? Porque el objetivo de la caricatura es generar humor. Bueno, en el mismo sentido, un modelo lo mismo, como que trata de enfatizar, de exagerar algunas características en detrimento de otras, ¿no? Y lo otro interesante de los modelos es cómo dejan de lado muchos aspectos de la realidad que se consideran, por eso tiene que tener un propósito, un objetivo claro, se consideran irrelevantes. Si vos tenés un objetivo claro, bueno, hay cosas que vas a dejar de lado. Por ejemplo, cuando uno mira un mapa, ¿no? Bueno, ahora con el Google Maps eso como que un poco cambió, pero cuando existían las guías de los mapas, entonces uno miraba la ciudad en un mapa, uno llegaba a una ciudad, no sé, Rosario, llegabas y tenías que moverte y sacabas el mapa. Bueno,
En el mapa están marcados que algunas características que se supone son importantes para quien se quiera guiar adentro de la ciudad. Entonces están los nombres de las calles, por ahí los sentidos de la calle, en qué sentido van los autos, pueden estar las alturas, por ejemplo, es decir, cada cuánto cambia la numeración de las calles, y algún accidente geográfico importante, en el caso de Rosario, por ahí el Parque Independencia o el río, digamos, ¿no? Pero obviamente en el mapa no tiene sentido, por ejemplo, ponerte a dibujar cada una de las casitas que conforman la manzana. ¿Por qué? Porque perderías demasiado tiempo y para vos orientarte no tiene mucho sentido el dibujito de las casitas. Con saber el nombre de la calle, la altura y cuáles son las calles que la cortan, ya te alcanza para ubicarte, digamos, ¿no? Pensemos en otra cosa que es un modelo. Por ejemplo, cuando uno va a un restaurante a comer, uno llega a un restaurante a comer, un restaurante nuevo que no conoce, entonces, ¿qué es lo primero que hace? Pide un menú, digamos, ¿no? ¿Por qué pedís un menú? Un menú es un modelo de las comidas que te ofrecen en el restaurante. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que vos vayas a la cocina como comensal, golpees, permiso, quiero ver qué hay hoy de comer, a ver qué tienen, revisar las heladeras, ver qué están haciendo, digamos, ¿no? O tampoco tendría sentido que los mozos te trajeran ya la comida que tienen, ¿no? Te la trajeran en grandes mesas para que vos elijas, digamos, ¿no? De hecho, por ejemplo, en los tenedores libres, generalmente no hay carta, o nadie pide la carta, porque en los tenedores libres está la comida dispuesta, entonces vos vas y directamente te servís. Pero en los restaurantes donde no hay, que no son tipo tenedor libre, bueno, necesitas una carta, un menú para poder leerla, ¿no? Y había un antropólogo que se llamaba Gregory Bateson que decía siempre, bueno, que nadie se come el menú, digamos, nadie confunde al menú con la comida, ¿no? El menú es solo una guía para que vos puedas pedir algo, digamos, y bueno, ahí dice milanesa con papas fritas. Y bueno, vos no sabés cómo hacer la milanesa, digamos. Incluso aunque tuviera una foto, generalmente la milanesa que te van a traer no es exactamente igual a la de la foto, digamos, con lo cual la foto no tiene mucho sentido. Vos, por tu conocimiento, sabés que milanesa es una carne empanizada, generalmente frita, ¿no? Con algunas características particulares, con orégano, no sé qué, digamos, ¿no? Entonces vos decís, bueno, pido la milanesa, ¿no? Y eso está en una carta, en un menú. ¿Por qué? Porque vos no te podrían traer todo lo que ofrece, digamos, algo que sea un tenedor libre, sino en un restaurante común no te pueden traer todo lo que ofrecen y que vos elijas sobre el plato directamente, digamos, ¿no? Pero ¿qué es el menú? Es un modelo de lo que se ofrece para comer en ese restaurante. Quiere decir que en el modelo se enfatizan, al igual que en la caricatura, algunas particularidades que son más importantes, digamos, ¿no? En este caso, bueno, la oferta de alimentos, digamos, ¿no? Vos cuando ves, incluso en los restaurantes, cuando dicen milanesa, a lo sumo te dice de qué tipo de animal es, si es de vaca o de pollo, o de cerdo, o de pescado, si estamos en Rosario, digamos, ¿no? A lo sumo te dice eso, pero no te dice si es, qué parte de la vaca es. Es raro que te diga si es milanesa de nalga, o de bola de lomo, o de pelleto, o de lo que sea. Digamos, es raro que te diga eso, ¿no? Como que te dice milanesa y con eso te alcanza, ¿no? Entonces, un menú es un modelo de algo que se te ofrece para comer en un restaurante, ¿no? Esto es, tiene el mismo sentido que un índice. Un índice en un libro me sirve para mí para ver los capítulos, digamos, ¿no? Entonces, yo no tengo que leerme todo el libro para saber de qué trataba cada capítulo. Puedo ir al índice y tener el título, digamos, ¿no? Y no tiene sentido que en el índice estuviera todo el libro incorporado, porque para eso no armo el índice, digamos, leo el libro directamente, ¿se entiende? Digamos, ¿no? Entonces un modelo es también un índice que me indica, bueno, ¿qué vas a poner vos como en el índice? Bueno, vas a poner generalmente el título del capítulo y a lo sumo en 2 renglones un mini resumen de qué trata ese capítulo. No vas a andar poniendo todo porque no tiene sentido. Y lo que pongas ahí es lo que vos considerás que es lo importante para que el lector, cuando lea ese índice, se dé cuenta de qué trata el libro. Y no vas a poner cosas superfluas que no hacen a la historia del libro, ¿no? Entonces, otra vez también, un modelo es como un índice, y claramente un índice en un libro tiene un propósito, un objetivo concreto, ¿no? Entonces, los modelos siempre también tienen que tener objetivos concretos. Había un estadístico que se llamaba George Box,
decía algo así como: todos los modelos están equivocados, todos los modelos son falsos, ¿no? Un menú no es la comida, un índice no es el libro, un maniquí no es una persona, digamos. Pero, más allá de que estén todos equivocados en los modelos, algunos son muy útiles. Por ejemplo, un índice es muy útil, un menú es muy útil, un maniquí es muy útil, digamos, ¿no? Entonces, es interesante eso, porque estamos diciendo, bueno, sabemos que estamos construyendo una mentira, por decirlo así, una ficción, pero es una ficción que me sirve a mí, me sirve efectivamente. Quiero hacer un vestido, me sirve tener un maniquí. Si quiero ir a un restaurante que no conozco qué ofrecen y tengo hambre, me sirve leer el menú, digamos, ¿no? Entonces, me parece que esos conceptos tienen que pegárselos bien en la cabeza, reflexionenlo, piénsenlo, digamos, porque me parece que hacen a la esencia de lo que son los modelos de simulación. No tiene sentido un modelo de simulación que sea exactamente igual a la realidad, porque en general yo podría trabajar con esa realidad directamente, ¿no? Salvo que hubiera algún motivo que me impidiera. Por ejemplo, en los autos de Fórmula 1, los modelos de simulación tratan de ser exactamente iguales al auto. ¿Por qué lo usás y no usás el auto? Porque el auto, si se rompe, es mucho más caro, digamos, ¿no? Entonces hay un tema de costos. Siempre hay un motivo por el cual vos vas a usar un modelo frente a la realidad. En otras situaciones la cuestión es tan compleja o directamente no tiene sentido ponerle detalles, como en el caso del maniquí, digamos, ¿no? Incluso el maniquí podría, no, como decíamos, podría no tener piernas, podría no tener brazos, podría no tener cabeza y ser solo un torso, porque a efectos de algunas ropas no tiene sentido lo demás, digamos, es superfluo, ¿no? Y en ese sentido la redundancia no es conveniente. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Ok. Bueno, yo les voy a compartir ahora la pantalla para que veamos, repasemos un poco el programa que hicimos la otra vez, y después ya les voy a presentar directamente el que armé de barbijos, digamos. Y bueno. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Ok, perfecto. Bien. Entonces, habíamos empezado a ver un poco cómo era este lenguaje NetLogo. Habíamos visto que tiene una parte de interfaz, que es donde van a estar, digamos, las pantallas donde van a suceder la acción, por decirlo así, que podíamos colocar botones, que teníamos otros objetos como deslizadores o interruptores o combo box, caja de combinación, que teníamos otros para input para poder escribir, que teníamos gráficos, que teníamos otros que eran para salida, como los monitores. En fin, había una serie de objetos con los que podíamos jugar. Después habíamos visto que teníamos una parte de información, que era, bueno, donde uno ponía cómo funcionaba el modelo que estaba haciendo, y que por último teníamos una parte que era la parte del código, y que esto era, digamos, lo que digamos, hacía como de algún modo funcionar al sistema, ¿no? Entonces, lo que habíamos hecho era, habíamos puesto dos botones, un botón que se llamaba comienzo y otro botón que se llamaba caminar, en donde al darle clic al botón comienzo, lo que iba a hacer era generar un montón de agentes, de tortugas, llamémoslo como quieran, personitas si quieren, que iban a estar todas en el centro del tablero, una arriba de la otra, digamos, ¿no? Y si vamos al código, vamos a ver que lo primero que hacíamos era un comando que se llama clear all, que limpia todo, o sea, lo que haya te lo va a limpiar, que después creábamos una cantidad de tortugas, en este caso 10, con este comando create turtles, crear tortugas, creame 10, y que después le pedíamos a cada tortuga, con este comando ask turtle, le pedíamos primero que cambie su forma, que cambie su shape es la forma, por la forma de persona, que abandonara la forma que tenía por defecto, que era como una flechita, para que ponga por una persona. Y después le habíamos asignado un color, el color blanco, para que pudiera verse más frente al fondo negro, digamos, ¿no? Entonces, cada vez que hacíamos comienzo, se creaban 10 tortugas, una arriba de la otra, en el mismo spot, en el mismo lugar, que es
el eje 00, el eje de las abscisas y de las ordenadas, el 00 del y de la x, y que, bueno, como las creamos todas ahí, le decíamos que las cree todo por defecto y no le decíamos dónde crearlas, ponía una arriba de la otra. Y que después teníamos otro botón que se llamaba caminar, que cuando lo presionábamos, lo que hacía que empezaran a caminar estas personitas, de un movimiento por vez, en función de a dónde estaba apuntando el heading, que el heading es como el encabezado de cada uno de estos agentes, ¿no? Y que se movían al azar por todo el tablero, digamos, ¿no? Bueno, más que al azar, se movían hacia adelante siempre, ¿no? Entonces, si veíamos el procedimiento caminar, acá lo tenemos, el procedimiento caminar, le pedía a las tortugas, con Ask Turtles, eso es pedirle, forward, que quiere decir adelante, 1. Movete una casilla adelante. ¿Cómo es el adelante? Bueno, depende a dónde apunte la propiedad heading, digamos, ¿no? Cada una de estas tortugas, si inspeccionamos cada tortuga 0, vamos a ver que tienen un conjunto de propiedades, tienen un who, que es simplemente un identificador numérico, un color, que lo habíamos asignado en 9.9, un heading es un ángulo en el cual está apuntando, digamos, van de 0 a 360, en este caso esta tortuga está apuntando en el ángulo 324, digamos, ¿no? Que va a tener una posición en el eje de las X y una posición en el eje de las Y, que se va a ir modificando a medida que se mueva, porque ya decíamos que este tablero tiene un eje Y y un eje X, entonces esas son propiedades de la tortuga, de la gente, a medida que se mueve va variando esas coordenadas X, esa coordenada Y, que tenía una forma, un shape, que era en este caso el de persona, tiene una propiedad, un atributo que es una etiqueta, que está vacía, no tiene nada, tiene una etiqueta de color, que acá bueno, es lo mismo que el número del color, tiene un tipo de crianza, más que de crianza sería como de linaje, por llamarlo de alguna manera, que en este caso son tortugas. Esto es porque, digamos, por defecto el breed, o sea, el linaje de todos los bichitos que vos creas acá son el breed tortugas. Después vos podrías crear otro tipo de breed si quisieras que tuvieran comportamientos diferentes o cosas diferentes, ¿no? Entonces, que hay un modelo famoso, por ejemplo, acá en NetLogo, que es un modelo de presa-predador, donde las presas son ovejas y los predadores son lobos. Bueno, ahí tenés como dos breeds diferentes, un breed de lobos y un breed de ovejas. Y obviamente con shapes, con formas diferentes, uno con formita de lobo y otro con formita de oveja. Otra propiedad que dice si está oculto, hidden es oculto, acá dice que está en falso, o sea, no está oculto. Una medida, que es 1, una medida de un lápiz que tiene cada una por si quieren dibujar en el tablero, que es 1, y un modo de lápiz, que en este caso está arriba, que dice que no está dibujando nada, ¿no? Esas son las propiedades que vienen por defecto. Cada uno de estos agentes tiene propiedades. Yo además le puedo agregar nuevas propiedades a cada uno, digamos, ¿no? Entonces, habíamos visto también que este botón estaba puesto como de a 1, y ahora si yo le daba forever, lo que iba a hacer era empezar a moverse sin parar, digamos, ¿no? Entonces se van moviendo, siempre de a 1 se van moviendo, pero no se detienen, digamos, ¿no? Habíamos visto esto como un efecto de cómo ver algunas líneas de código para que ustedes empiecen a familiarizar con eso y vayan viendo qué tipo de cosas se utilizan en el NetLogo. Les voy a mostrar un toque antes de entrar al que armé. Les voy a mostrar el de lobos y ovejas. No sé si lo ven más claramente. Eso siempre los encuentro en la biblioteca de Model. ¿No, profe? Es el de los modelos de la biblioteca. De acá pueden elegir, de acá tienen que elegir, claro, exactamente. Yo voy a buscar el de Wolf. Predation, o sea, predación de oveja y lobo. Lo voy a abrir.
ovejito, hasta que levanta todo, digamos, y acá ya lo abrió, digamos, ¿no? Entonces, si yo le doy al botón Setup, generalmente las cosas arrancan con el botón Setup, lo que voy a ver, no sé si notan que acá hay unos lobitos negritos y unas ovejas blancas. Entonces, si yo inspecciono a este lobo, van a ver que el breed, antes decía tortuga, en el caso anterior que estábamos viendo, dice wolves, que son lobos, digamos, ¿no? Y si yo pico sobre una ovejita, ven que el breed es oveja. ¿Por qué? Porque acá me conviene tener dos tipos de agentes, como se denomina la jerga, dos tipos de animales de este modelo, porque justamente quiero ver cómo es la interacción entre esto verde, que es el pasto, que es lo que comen las ovejas, y esto negrito, que son los lobos, que se comen a las ovejas. Es decir, acá lo que estamos viendo es un poco los modelos de crecimiento poblacional que están basados en la ecuación de Volterra, un biólogo del comienzo del siglo XX, que mediante el uso de una ecuación que se denomina logística, que tiene una forma como particular como DS, usó esa fórmula matemática para ver cómo era el crecimiento poblacional, de diferentes cosas, de bacterias hasta humanos, digamos, ¿no? Lo usó para varias cosas. Entonces, vamos a verlo brevemente, no nos vamos a detener en este modelo, pero sí se los voy a mostrar un poquito para que vean cómo funcione. Muy bueno, le doy Setup, acá me coloca todas las ovejitas, todos los lobitos y el pasto verde, digamos, un pasto que crece verde en todos lados iguales, no hay diferencia. Se podría haber programado para que alguna parte estuviera más seca que otra, una fuera más verde y otra más amarilla, digamos, y que entonces las ovejas eligieran pasto más verde. Se podría haber jugado con lo que uno quiere. En este caso es todo homogéneo, le doy Go. Y lo que vemos al principio es que las ovejas empiezan a crecer cada vez más, y una vez que crecen mucho, bueno, hay mucho alimento para los lobos, con lo cual los lobos empiezan otra vez fíjense, a ser mayoría, se comieron a todas las ovejas, y cuando ya no quedan ovejas, los lobos otra vez vuelven a caer, porque se quedan sin alimento, y empiezan a crecer otra vez las ovejas. En este caso, se dio la situación de que los lobos se extinguieron y quedaron las ovejas solamente. Fíjense, cada vez hay más ovejas, más ovejas, más ovejas, hasta que coparon completamente el terreno. Fíjense que el crecimiento es absolutamente exponencial, ¿no? Esto es porque uno puede jugar con la cantidad de lobos que uno agrega, la cantidad de ovejas iniciales, y entonces ver en qué momento se extinguen los lobos o se extinguen las ovejas, digamos, o si hay una cuestión de que primero se extinguen las ovejas y entonces ahí se extinguen los lobos. Fíjense que hay una opción acá de modelo, que es la que estábamos usando, que es la de ovejas lobos, pero hay otra que es ovejas lobos de pasto. Y fíjense que acá, cuando uso esto, el pasto ya no está homogéneo en toda el terreno, sino que tiene zonitas marroncitas, que es que ahí no crece pasto, con lo cual, al no haber tanto pasto, las ovejas tienen menos posibilidad de reproducirse, y eso va a afectar también a la dinámica de los lobos, digamos, ¿no? Entonces, el pasto a su vez va creciendo según esta tasa, ¿no? Que regrowth time, o sea, cada cuánto vuelve a crecer el pasto. Uno puede jugar con que el pasto crece más rápido o crece más lento para ver cómo impacta en la dinámica. Fíjense que en este modelo nunca me va a suceder que lo que me pasó en el anterior, que las ovejas crezcan exponencialmente. ¿Por qué? Porque no hay tanto pasto para sostener a todas las ovejas, digamos, ¿no? Entonces es más, entra en una suerte mucho más de equilibrio el modelo que en el otro caso, digamos, ¿no? Entonces acá lo vemos. Bueno, uno puede jugar, digamos, con por ejemplo, cuál es la tasa de reproducción de los lobos, cuál es la tasa de reproducción de las ovejas, agrandar una, achicar la otra, cuánto, digamos, obtienen tanto las ovejas como los lobos de la comida, digamos, o sea, los lobos de las ovejas del pasto, cada cuánto crece el pasto, digamos, ¿no? Si pusiéramos a 100,
cómo cambió completamente, ¿no? Nos quedamos directamente sin lobos. Yo le doy 0. Acá fíjense que crece. ¿Qué quiere decir esto? Es el tiempo que tarda en el pasto en crecer. Si es 0, crece automáticamente. Entonces es como el modelo anterior, digamos, ¿no? Donde, bueno, en este caso han quedado solo algunas ovejitas corriendo, ¿no? Si yo le doy 100, es lo más lento el crecimiento del pasto. Entonces esto hace que no pueda haber tantas ovejas porque no crece tanto pasto. ¿Se entiende un poco el modelo cómo funciona? Y de paso les quería mostrar cómo se crean linajes diferentes y uno tiene que tener diferentes tipos de agentes jugando en el modelo. ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntar algo. Cuando hay que agregar los códigos para que caminen y todo eso, ¿los tenemos que poner nosotros cuando, por ejemplo, se puso real alt, puede ser? ¿Cómo? Que cuando... No, o sea, yo... A ver, si lo que me interesa es que se familiaricen un poco con el código. Obviamente que uno puede jugar con los parámetros, con los objetos que tenemos acá, como veíamos recién, que podíamos hacer crecer el pasto más rápido, hacerlo crecer más lento, cambiar la cantidad de lobos o de cantidad de ovejas sin necesidad de tocar nada del código, digamos, ¿no? Si alguien se anima y quiere meter mano en el código, empezar a ver, buenísimo, pero como que no sería necesario. Lo importante es más la comprensión que la codificación en sí, porque entiendo que tiene un grado de complejidad que por ahí un seminario es como medio complicado de terminar de ver, aunque si ustedes quieren, nos quedan todavía 3 clases, digamos, descontando esta. La idea, bueno, si quieren animarse, bienvenido, digamos, ¿no? A tirar algunas líneas de código. Eso es como ustedes quieran, como ustedes lo quieran explorar también, digamos, ¿no? Pasa un poco por ahí, ¿no? Obviamente siempre está bueno saber, por ejemplo, si el botón se llama setup, como en este caso, ver qué hace el código setup, digamos, ¿no? Que va de acá hasta acá, tratar de entender qué significa todo esto, digamos, ¿no? Eso está buenísimo. Yo, para el trabajo que les mandé a hacer la otra vez y que le voy a mandar a hacer para la próxima, no hace falta que decodifiquen todo este código, pero si lo pueden empezar a manejar, obviamente que va a ser mucho mejor, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que este modelo, no sé si respondí tu pregunta, perdón. Sí, profe. Ok. Fíjense, este modelo es un modelo que yo armé la semana pasada. Estaba pensando, digamos, en, bueno, cuál sería un modelo interesante para mostrarles a ustedes y que tenga algo que ver con salud y también, bueno, con la situación en la que estamos, ¿no? Entonces, se me ocurrió hacer un modelo donde simulemos contagios con uso o no de barbijo. Obviamente este es un modelo, digamos, muy simple, es un modelo que solamente tiene efectos didácticos, ¿no? Para que vayan ustedes metiéndose en el mundo de qué es un modelo, digamos, ¿no? Y un poco también en el mundo de la programación, que vayan viendo de a poco qué significa, ¿no? Yo esto después lo voy a subir al campus. Yo ya lo subí a una página que se llama Modeling Commons, donde hay varios tipos de modelos, pero uno puede subir ahí para jugar un poco. Entonces, digamos, fíjense que yo le puse toda la información en español, porque me interesaba, no me interesaba ponerlo en inglés para que lo lean otros, sino que estaba pensado para ustedes, por eso es que lo puse todo en español, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Este es un modelo que intenta simular el uso del barbijo frente a la pandemia de COVID-19. En función de los datos disponibles, hay algunos datos dando vuelta por ahí, acá uno debería poner la referencia bibliográfica donde lo sacó. En función de los datos disponibles, el barbijo puede ser bastante útil para evitar los contagios, ¿no? Eso es algo que se viene repitiendo desde el sistema de salud, desde todas las entidades de salud. El barbijo, no por sí mismo, pero sí en función de la distancia social y, bueno, tratar de evitar los encuentros con la gente,
situaciones donde los agentes pueden o no tener barbijo y pueden o no estar contagiados y por lo tanto contagiar o no, digamos, ¿no? Fíjense que hay dos elementos a tomar en cuenta: si estás contagiado o no estás contagiado, y si usas barbijo o no usas barbijo, ¿no? Esos son los dos elementos. Obviamente, si estás contagiado, a su vez tenés la chance de contagiar al resto, digamos, ¿no? Ese es un poco el planteo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Dice, los agentes, las personitas, deambulan por todo el tablero al azar. Se va moviendo al azar, van caminando por ahí. Algunos están contagiados, que son los de color rojo, y otros no, que son los de color azul. Cuando se encuentran, un agente, una personita, una tortuga, se encuentra con la otra, pueden contagiarse o no, dependiendo de si alguno de los dos está contagiado y dependiendo de si usan o no usan barbijo. Entonces, si hay alguno de los dos que está contagiado y ninguno usa barbijo, entonces la probabilidad de contagiarte es de un 90%. Si uno de ellos tiene barbijo y el otro no, cualquiera de los dos, con uno que tenga, la probabilidad baja al 40%, digamos, ¿no? Y si ambos tienen barbijo, o sea, las dos tortuguitas, las dos personitas, los dos agentes tienen barbijo, entonces la probabilidad es del 1% de contagiarse, digamos, ¿no? Entonces, los valores los tomé de algún lado, no me acuerdo, debería después revisar en qué bibliografía estaba, que planteaban, digamos, algunos trabajos sobre barbijo, planteaban más o menos estos valores, digamos, ¿no? Si nadie tiene barbijo, tienes una probabilidad muy alta de contagiarte. Si uno usa barbijo, bueno, la probabilidad baja casi a la mitad, y si los dos usan barbijo, bueno, la probabilidad de contagiarse baja muchísimo más, digamos, ¿no? Entonces, acá lo que está diciendo es cómo se usa. ¿Cómo se usa? Bueno, el deslizador de Cantortu, que es el que vemos acá, que es cantidad de tortugas o de personitas, ¿no? Indica con cuántas tortugas se va a realizar la simulación. Le puse un tope máximo de 500, es todo arbitrario, le puse hasta 500 tortugas, digamos, ¿no? Después tengo un deslizador que se llama uso de barbijo, que es este que está acá, ¿no? Que lo que me indica es qué porcentaje de la población va a usar barbijo, digamos, ¿no? ¿Cuántos de esos 500 o 100 los que hayas seteado en Cantortu, depende de esa cantidad, bueno, sobre esa cantidad se marca el porcentaje de la población que va a usar barbijo. Suponete que fuera 50%, bueno, la mitad va a usar barbijo, la otra mitad no va a usar barbijo, digamos, ¿no? El otro deslizador, que se llama infectiousness, o sea, infecciones, es este. Lo que va a decir es qué porcentaje de la población, cuando arranca la simulación, ya está contagiado, digamos, ¿no? Es decir, cuando arranca este mundito que creamos acá, ya a priori está contagiado. Entonces, digamos, por defecto viene que arranca con el 1% de la población contagiada, ¿no? Como si fuera el comienzo de la pandemia, donde hay muy poquitos contagiados, ¿no? Después te indica que el botón de setup inicializa el mundo, ¿no? Este botoncito inicializa el mundo, pone todo lo necesario para que arranque, y para hacer eso lo que hace es distribuye a los agentes al azar por todo el tablero y asigna los que van a estar contagiados y los que usan barbijo. Vos podés usar barbijo o no, y podés estar contagiado o no. Es decir, podés estar contagiado y no usar barbijo, o podés no estar contagiado y usar barbijo. Eso se distribuye al azar. O te puede tocar que estás contagiado sin barbijo o no contagiado con barbijo, digamos, ¿no? Todas las 4 posibles operaciones. Entonces, el botón de Go, que es este botón que tengo acá, este botón de Go comienza la simulación haciendo que los agentes caminen al azar por todo el tablero, y al toparse unos con otros se decide, en función de si usan barbijo o no y de la probabilidad esta señalada acá, se va a decidir ahí si se van a contagiar o no se van a contagiar, digamos, ¿no? Esa es básicamente el modelito. Entonces, arranco. Fíjense, acá arranco, están todos
solo contagiado, ¿no? Supongamos que el barbijo lo usa el 50%, ¿no? Y arranco con 100 tortugas. Entonces yo le doy go y lo que van a ver, fíjense cómo rápidamente todo el mundo queda contagiado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si todos usan barbijo? Fíjense cómo casi nadie se contagia, ¿no? Este modelo simple muestra un poco la potencialidad que puede llegar a tener el uso de barbijo, ¿no? Algunos aspectos a tomar en cuenta. Dice, se pueden probar diferentes escenarios, algunos con pocos contagiados y muchos agentes usando el barbijo, o con muchos contagiados y pocos usando el barbijo, y observar cuánto tiempo pasa hasta que se contagian todos. El modelo pareciera indicar que el único modo de evitar el contagio es con un uso masivo del barbijo, digamos, ¿no? Que un poco va en la línea de lo que se baja desde del Ministerio de Salud y de las instituciones científicas que están trabajando en el tema, digamos, ¿no? El barbijo tiene que ser de uso mandatorio, obligatorio, digamos, ¿no? En aquellos lugares donde el uso no es obligatorio, donde la gente no lo usa a pesar de que sea obligatorio, la probabilidad de contagio es mucho más amplia. Acá hay otra sección que se llama ampliando el modelo, y entonces acá lo que pusimos fue que algunas de las limitaciones del modelo son, por ejemplo, que los agentes, una vez que se contagian, ya no se recuperan. Y eso es un tema que por ahí uno podría decir, bueno, uno podría ver que esta personita que está enferma, después de 4 o 5 vueltas, 100, 10, las vueltas que sean, de tics, de estos tics, que son, cada uno cuenta una vuelta, decir que se recuperó, digamos, ¿no? Incluso podríamos jugar con que algunos se recuperan y otros mueren, tal vez. Uno podría jugar, digamos, ahí ya empieza uno a pensar en otra forma, digamos, ¿no? Entonces acá se sugiere que se podría agregar una opción para que luego de una serie de vueltas los agentes contagiados dejen de estar contagiados y se recuperen, digamos, ¿no? Más en la línea de lo que se llaman los modelos en epidemiología, los modelos CIR. No sé si han escuchado hablar alguna vez. No sé si tuvieron alguna materia de epidemiología ya. Sí, ya tuvimos. Ya tuvieron. Entonces vieron el modelo CIR, el modelo de susceptible, infectado, recuperado. Por lo menos yo no lo vi, o no me acuerdo. Ok, bueno, no importa. Digamos, el modelo de, capaz que vieron algunas medidas epidemiológicas como incidencia, prevalencia, ese tipo de cosas, y no se dedicaron a ver algunos de los modelos, pero bueno, uno de los modelos más usados. ¿Cómo? Sí, eso sí vimos. Claro. Algunos de los modelos más usados en epidemiología es el modelo CIR. El modelo CIR quiere decir que sos susceptible, hay agentes, digamos, ¿no? Ya hablemos en términos de modelo basado en agentes, ya que estamos acá. Hay agentes que son susceptibles, hay agentes que pueden estar infectados y hay agentes que van a estar recuperados, digamos, ¿no? Porque se juega con esas tres propiedades. Después hay agregados al modelo de si los agentes adquieren inmunidad o no la adquieren, dependiendo de qué se esté simulando. El recuperado ya no contagia a otros, digamos, ¿no? Esa es un poco la clave del modelo CIR. ¿Cómo? Bueno, no, lo que les decía es que, no sé si recuerdan, hace aproximadamente 2 meses que el ministro de Salud chileno, en el momento en que Chile estaba explotado de casos de coronavirus, salió a decir en la tele y salió en todos los medios que un recuperado y un fallecido era exactamente lo mismo. No sé si se acuerdan cuando dijo eso. Y se armó un escándalo tremendo porque empezó a decir cómo no se da cuenta que un fallecido no tiene nada que ver con un recuperado sigue viviendo, un fallecido está muerto. Bueno, la verdad es que el ministro de Salud fue un tonto al decir eso.
eso porque confundió el modelo con la realidad, digamos, ¿no? En el modelo CIR, no importa si se te muere o se recupera, porque es un modelo. O sea, estos agentes que están acá no viven en verdad, son dibujitos que se mueven y hacen cositas, pero no son personas de verdad. Entonces, que vos contabilices acá como recuperado o como muerto, lo mismo, y sí, porque lo que te importa para el modelo es quién contagia o quién no. ¿Recuerdan lo que estábamos hablando antes de modelos? Modelos son aquellas cosas que enfatizan lo que a vos te interesa mostrar en tu objetivo, ¿no? Si mi objetivo es mostrar la dinámica de los contagios, bueno, entonces es lo mismo, el que ya no contagia, para mí es lo mismo un recuperado que un fallecido. Ahora, en la vida real no es así, digamos, ¿no? O sea, para la familia de la persona que se murió, o la familia de la persona que se recuperó, no es lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense cómo funciona a veces la cosa, que un ministro de salud, que me imagino que debe saber del tema, porque por eso es ministro de salud, digamos, ¿no? De Chile, digo, tiene que saber del tema, cómo confunde lo que es el modelo, ¿no? Con lo que es la realidad. Entonces el tipo tenía que haber aclarado, digamos, ese tipo de expresiones son las expresiones que, digamos, claro, la gente, ni el periodismo, por empezar, y después la gente no conoce de modelos, y menos de modelos de epidemiología, a pesar de que ahora todos lucen de expertos. Uno cuando se escucha en la tele te das cuenta que de salud no sabe nada, digamos, están hablando, ¿no? Eso pasa mucho sobre todo con los economistas, no sé, ahora los economistas les dio por hablar de salud, la verdad que no tienen ninguna formación, no tienen ni idea de los cálculos básicos de epidemiología, pero bueno, opinan, ¿no? Entonces, claro, es una opinión muy fuerte, es como digamos, casi provocadora para el público, ¿no? Para el pueblo, que te digan, es lo mismo un recuperado que un muerto. ¿Cómo hacer lo mismo? No es lo mismo. Bueno, a efecto del modelo en realidad sí es lo mismo. ¿Pero por qué? Porque, insisto, un modelo no es la realidad, digamos, ¿no? Un modelo es el menú, no es la comida. Un modelo es el índice, no es el libro, ¿no? Ahora bien, si uno confunde, o sea, este ministro chileno, capaz que va a un restaurante y se termina comiendo el menú en vez de comerse la comida, digamos, ¿no? Dice, lee milanesa y piensa que esa es la milanesa, digamos, ¿no? Esto parece un chiste, pero en realidad no lo es, y hasta tal punto no lo es que el ministro confundió el modelo con la realidad, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el modelo CIR, como vos lo que te preocupa es ver cómo crece o disminuye la curva de contagiados, bueno, entonces con que no contagia vos te da lo mismo, si está recuperado o está muerto. Ahora, en la realidad, en la vida real, sí que importa esa diferencia. ¿Se entiende un poco el planteo? Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Perfecto, digamos, ¿no? Bien, entonces, habíamos dicho que una de las limitaciones que tiene este modelo es que justamente en este modelo nadie se recupera. Digamos, una vez que te enfermaste quedaste enfermo. Entonces podría agregar una opción para que luego de un tiempo determinado los agentes que están contagiados dejen de estar contagiados, digamos, ¿no? Eso sería un poco algo que se le podría agregar como para hacerlo un poco más dinámico al modelo. Obviamente dependiendo también de qué es lo que a mí me interese medir, porque otra vez vuelvo a lo mismo, el modelo tiene que tener un objetivo preciso, digamos, ¿no? Como este es un modelo cuyo objetivo principal es educativo y no epidemiológico, bueno, podemos obviar ese tipo de cosas sin perder el foco, que lo que nos interesa es la educación en informática y no que lo usen esto como modelo epidemiológico, digamos, ¿no? Así que alguien pidió entrar, ¿no? Bien. Entonces, características de NetLogo. ¿Qué características hace NetLogo? Bueno, hace uso de un comando que se llama myself, que quiere decir algo así como mí mismo, digamos, para referirse a si la tortuga tiene o no tiene un barbijo. Eso lo vamos a ver después en el código. Modelos relacionados. El modelo está inspirado en el que hizo
esta investigadora, se llama Ana María Berea, que se llama COVID-19 Spread. Digamos, me inspiré en ese modelo, pero no es que lo tomé tal cual, digamos. Y acá puse que este modelo fue realizado con, digamos, los créditos y las referencias directamente, ¿no? Entonces, esto es lo primero que uno tiene que leer cuando se baja algún modelo de NetLogo o levanta en la librería para ver de qué se trata, digamos, ¿no? Lo segundo es ver, bueno, a ver qué pasa, cómo funciona. Ah, mira, no se contagia nadie. ¿Qué pasa si nadie usa barbijo, no? Go, y fíjense que inmediatamente, ¿cuánto tardó? 174 vueltas para que se contagien todos, digamos, ¿no? Como de vuelta, hay un solo contagiado, que es este rojo, todos los demás están sanos, doy clic, fíjense, 200 vueltas ya se contagia. ¿Qué pasa si la mitad usa barbijo? Tardó 625 vueltas en que se contagien todos, ¿no? Puedo tirar de nuevo, por las dudas. 578. Tiro otra vez. 400. Es decir, si nadie usa barbijo, en muy pocas vueltas, en 200 vueltas se te contagiaron todos. Si la mitad usa barbijo, bueno, tardás más del doble en que se te contagien todos, digamos. Como que vos no aplastás la curva, sino que la aplanás la curva de contagio, la estirás en el tiempo, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa si todos usan barbijo? ¿Cuánto tarda en contagiarse todos? Nunca llegás a que se contagien todos, digamos. Como tira de vuelta. Y fíjense que los únicos 2 contagiados que había al comienzo permanecen para siempre. Ahora, ¿qué pasa si un 80% usa barbijo? Ahí tengo un contagiado, todo lo demás en azul, disparo. Y fíjense que al cabo, está bien, mucho más lento, 1300, frente a 400 o 500 vueltas que era con el 50%, pero se me terminan contagiando todos, digamos, ¿no? Vuelvo a correrlo, acá tengo al contagiadito, acá tengo a todos los sanos, le doy 1600. O sea, notan las diferencias, digamos, ¿no? Como en el uso de barbijos, el porcentaje de uso de barbijos, bueno, en el largo plazo se me terminan contagiando todos, salvo que el 100% use barbijo. Si no usa el 100% barbijo, bueno, en el largo plazo, en este modelo, se me terminan contagiando todos. Pero los tiempos son muy diferentes, digamos. No es lo mismo en 200 vueltas que en 1600 vueltas, digamos, ¿no? Entonces, uno lo que puede ir viendo ahí es, bueno, cuál es el impacto, digamos, ¿no? Como está bien, en largo plazo terminan todos contagiados. ¿Por qué terminan todos contagiados? Bueno, en parte por esto que decíamos acá, por la limitación que tiene el modelo, digamos, ¿no? Que el hecho de que una vez que estás enfermo no te recuperás y seguís contagiando al resto. Eso probablemente cambiaría completamente la dinámica si es que le ponemos que puedan ser, que existan recuperados, es decir, gente que cursa la enfermedad y después se recupera y ya no puede contagiar a otros. Entonces seguramente ahí estos tiempos que vemos acá serían completamente diferentes, digamos, ¿no? Vamos a probar de nuevo, pero esta vez con 500 tortugas en vez de 100. Y fíjense que incluso tarda menos en contagiarse todos, ¿no? O sea, en 40 vueltas ya se te contagian todos. Claro, mucha más gente, mucha más agentes, con lo cual, digamos, más fácil toparte con uno cuando vos deambulás al azar por acá, es más fácil toparte con alguno, ¿no?
¿Qué pasa si el uso del barbijo está al 50%, ¿no? Setup. Y bueno, es muy rápido, pero tarda casi el doble, digamos, ¿no? El doble de lo que tardaba si nadie usaba barbijo, ¿no? Vuelvo a correrlo. Y otra vez, de 50 pasamos a 100, digamos, ¿no? Estás duplicando el tiempo de que se te tardan en contagiar todos, digamos, ¿no? Y otras veces como para más o menos tener una idea y van a ver que los valores siempre fluctúan. ¿Qué pasa si usa el 80% barbijo? Tardó 280. De 130 pasamos a 280. Vuelvo a ejecutarlo. 272, ¿no? Tardó el doble, casi. Vuelvo a ejecutarlo. Y tardó 314, ¿no? ¿Y qué pasa si el 100% usa barbijo? Y fíjense que ya vamos por 900 y sigue habiendo 2 contagiados, ¿no? Esto es interesante porque nos muestra un modelo de las epidemias que tiene que ver con el cuidado, digamos, ¿no? Si nos cuidamos todos, si todos cumplen con las normas, entonces es muy probable incluso que ni siquiera se expanda la enfermedad, digamos, ¿no? En este caso. Ahora, ¿qué pasa si arrancan el 50% infectados? Porque nosotros estamos probando con un solo caso, ¿no? Bueno, vamos a 100. Setup. La mitad, ¿no? Un poco más de la mitad, porque no es exacto, medio azaroso, 57 de sobre 100 están contagiados. Pero el 100% usa barbijo. Fíjense que apenas se movió a 1. Podés mantenerlo. Si nadie usa barbijo y tengo 54, arranco con 54 contagiados, muy poco tiempo se me contagian todos, ¿no? Digamos. ¿Qué pasa si son 500? Y rápidamente, fíjense las diferencias, como a medida que hay más cantidad de tortuguitas, de personitas aquí, la enfermedad se expande muchísimo más rápido, ¿no? En este caso porque nadie usa barbijo, digamos, ¿no? Y también podría seguir probando. ¿Qué pasa si el 50% usa barbijo? Y tarda un poquito más, en el largo plazo, otra vez se terminan contagiando, pero bastante, ¿no? De 20 vueltas pasé a 80 vueltas, digamos, ¿no? Es como, es casi 4 veces más el tiempo que estiro en que el resto de la gente se contagie. Y si todo el mundo usa barbijo, o si quieren vemos de 80 primero, tardé muchísimo más en que se me contagien todos, ¿no? Arranco con 249 contagiados y tardo 200 vueltas en que se me contagien todos, ¿no? Fíjense que es interesante que, digamos, como los valores más o menos fluctúan en valores muy cercanos, ¿no? Lo cual quiere decir que si bien el modelo tiene una parte al azar, es bastante determinista en ese sentido, digamos, ¿no? Que partiendo de las mismas condiciones iniciales, llegas a los mismos resultados. Y eso es un poco, te brinda un poco que el modelo tiene cierta solidez en ese sentido, digamos, ¿no? Después no podrá decir si es trivial o no es trivial. Insisto que el objetivo no era hacer un modelo de simulación de contagio de COVID, sino simplemente mostrarles cómo funciona un modelo de simulación, digamos, tiene un carácter pedagógico y
sino de investigación, digamos, ¿no? Pero donde podamos mostrar, por más que sea pedagógico, algunas características, algunas dinámicas vinculadas, sí, ciertamente con el contagio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sí, el 100% usa barbijo, yo arranco con 500 tortugas, con 279 contagiadas, y fíjense cómo se estabiliza muy lentamente. Fíjense, capaz que en el largo plazo lo podemos dejar a ver si terminan contagiados todos o no. Hago 300. Tarda muchísimo más, miren, ya van por 1800 vueltas. Sospecho que en el largo plazo se van a terminar contagiando todos. Va lento, fíjense. Va subiendo. Ven acá el valor que va subiendo, claramente. Pero va subiendo muy lentamente. Ya vamos por 4000 vueltas prácticamente y todavía no se contagió toda la población, digamos. ¿Por qué? Porque el 100% está usando barbijos. Lo que sí sigue creciendo porque arranqué con muchas tortugas, es decir, que hay muchas, te topás siempre con alguna, y con infección original del 50% de la población, digamos, ¿no? Arrancaste ya con mucha gente contagiada, digamos, ¿no? Fíjense que vamos por 5000 y se clavó en 400, ahora está subiendo un poquito, tiene que llegar a 500. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo parto de una población inicial que está con mucha gente contagiada, bueno, en este caso no hay medida, el uso del barbijo, que me permitiera frenar, ¿no? En el largo plazo estoy viendo que se van a terminar contagiando los 500. Pero a un ritmo sumamente lento, digamos, sumamente lento, ¿no? Nada que ver con los valores que obteníamos antes. ¿Lo ven? Miren, más casi 9000 vueltas y todavía me faltan, tengo 40 no contagiados. Ahí se clavó un 454, avanza muy lentamente. ¿Y eso por qué? Porque a pesar de que todos usen barbijo, recuerden que el barbijo, en este caso, no te protege 100% del contagio. Hay un 1% de chances de que te vuelvas a contagiar, digamos, ¿no? Entonces, ese 1%, por más que todos tengan barbijo, si hay tantos contagiados, que esa probabilidad en realidad crece por cada uno de los que te encontrás, digamos, ¿no? Es la probabilidad total, la suma de las probabilidades individuales, ¿no? Entonces sumas 1, 1, 1, 1, y bueno, son tantos que al final el número crece en cualquier caso, porque insisto, no es que el barbijo te protege, si los dos tienen barbijo, no es que te protege 100%, sino que te protege 99%, o sea que hay un 1% de chance de que te contagie, y es lo que vemos acá. Por eso tarda tanto, fíjense, 14.000 vueltas, y todavía no terminó, ya le falta poquito. Son tantas las interacciones que en el largo plazo, ¿no? Por la ley de los grandes números, se van a terminar contagiando todos, digamos. ¿Por qué? Porque el que los dos usen barbijo no protege 100%, sino solo protege 99%. Entonces ese 1% que parece muy chiquito, en el largo plazo no es tan chiquito, digamos, ¿no? Ese es un poco lo que muestra esta tendencia. Ya quedan 12 sin contagiar, 10, capaz que voy a llegar a 20.000 vueltas, probablemente, ¿eh? Vamos por 17, está clavado en 490, ahí
ahí 92. Claro, cada vez digamos, se hace más lento, eso también está bueno ver cómo van variando las curvas. 93, me quedan 7 sanos. 95, ahí acelero un poquito, quedan 5 nomás. Yo acá le puse una orden, ahora la vamos a ver, que cuando todos están contagiados que frene la simulación, ¿no? Porque no tiene sentido seguir. Quedan 4, quedan 3. Ya pasamos los 20.000, que es lo que les decía. Quedan solo 3 sanos. Quedan 2. Queda 1. Y en cualquier momento me lo contagian a ese pobrecito que quedó solito. Viene zafando. Miren, 22.000 vueltas y sigue zafando. Tiene suerte, hasta ahora no le toca porque todo el resto está contagiado, entonces, y todo el resto usa barbijo. Cada interacción tiene un 1% de chance de contagiarse, digamos, ¿no? 24 casi, 24.000 vueltas. Cada vez se estira más la chance de que se contagie, pero en el largo plazo se va a terminar contagiando. En algún momento le va a caer el valor en ese 1% y ahí se va a contagiar también. Pero fíjense lo que tardó, digamos, ¿no? Teniendo la mayor cantidad de densidad poblacional, con pero arrancando con un 50% de la población contagiada, es decir, que 1 de cada 2 están contagiados. Si todos usan barbijo, aún tenés unos, vamos, capaz que llega a 30.000 sin que se contagie toda la población. Y ahí está, ahí llegó. 20.648 en el largo plazo, si va a quedar, acá tenés los 500 que se contagiaron. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? No, por ahora no. Ok. Bien. Entonces, veamos. Sí. Sí, se comprende mejor, porque yo no supe cómo hacerle igual desde un principio, me olvidé en la parte así, que por eso le pedí a alguien que lo grabe, pero no sé si lo pudieron grabar, porque en la anterior me dijeron que lo subieron en el grupo, pero no se grabó bien porque había un ruido raro. Y eso, bueno, no sé si alguien lo está grabando ahora y lo puede subir, así lo comparte con el resto de los compañeros, sobre todo también los compañeros que no vinieron porque hay 15 alumnos, digamos, de 40 alumnos hay solo 15 acá presentes, así que no sé qué está pasando. Pero bueno, les voy a mostrar un poquito el código entonces. Hay muchos que dejaron. Hay muchos que dejaron. ¿Y eso por qué? ¿Alguien sabe? Ni idea, ¿no? Sí. Yo entré a la parte de la biblioteca, por ejemplo, fui a la parte del CIABI. Y Sí. aquí, abajo del cuadrito donde dice Go, contactos, abajo a mí me aparece como otro cuadrito. Me pone, creo que es la población, es como una tabla. Sí. ¿Y esto qué es? ¿Se puede sacar o lo tengo que sacar? A ver, ¿cuál es el modelo que abriste? Sí. No, A ver. Vamos a abrirlo por acá. Y me decís dónde está. Espera un poquito que lo abra. Dar un toquecito.
interesantes para jugar, digamos. Sirven para ver fenómenos, para aprender, para cuando uno está estudiando un fenómeno nuevo, para, por ejemplo, probar ya no, como estamos haciendo acá, que son solo a efectos pedagógicos, pero si uno le pone un poco de cabeza, uno puede empezar a pensar qué cosas se le podrían agregar al modelo para hacerlo más realista, o para hacerlo más que se pruebe tal cosa, o tal otra, por ejemplo, para ver, por ejemplo, algo que son muy útiles estos modelos, son para ver cuando tenés inmunidad por vacunas, ¿viste? Y cómo alguna gente que no se vacuna no se contagia porque queda protegida por los demás que están vacunados, ¿no? Vieron ese efecto muy conocido, digamos, ¿no? Si todos estamos vacunados contra la viruela y uno no se vacunó, bueno, todos funcionamos como una suerte de escudo que lo protege, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces el argumento de la antivacuna es yo nunca me vacuné y nunca me contagié, y bueno, la realidad es que no te contagiaste porque el resto sí estaba vacunado, y por eso te protegió, digamos, ¿no? Este tipo de cosas se pueden simular, digamos, en este tipo de modelos, ¿no? Fenómenos bueno, cualquier clase de contagio, en realidad cualquier clase de fenómeno, digamos, ¿no? Yo lo estoy orientando un poco más hacia ciencia de la salud, pero nosotros en ciencias sociales también podés utilizarlo para modelizar cuestiones de, no sé, desde cuestiones de las elecciones, a quién va a votar la gente, hasta cuestiones como cómo funciona el tráfico, por ejemplo, el tránsito, digamos, ¿no? Es decir, que las potencialidades son muchas y tiene la ventaja de que uno, digamos, cuando tiene que definirlo al modelo, como que no puede ser ambiguo con la computadora, le tenés que decir, ¿viste? Ahora después cuando veamos el código, cuando metamos un poco acá, le voy a mostrar cómo le tenés que decir cada cosita, porque la computadora no entiende, entonces no puedes hacerte el tonto, decirle, bueno, más o menos, ponele, no, tenés que ser sumamente, digamos, preciso, ¿no? Y eso te obliga a vos a hacer un ejercicio conceptual, así que ahí está un poco la clave. Este que se llama virus. Perfecto. Este es el que dio pie, este modelito, es el que dio pie al que yo cito de Ana María Berea, que ella se basó para armar uno de COVID, ahora cuando comenzó la pandemia. Y yo me inspiré en ese, pero en realidad cambié un montón de cosas porque había otras que no me interesaban. ¿Vos te referís a esta gráfica? Sí, profe. Está ahí abajo. Claro, fíjate, ¿qué es lo que dice esta gráfica? Fíjate que acá tengo los que están en rojo, esta curva, en rojo me muestra los sick, que son sick quiere decir enfermo. Los que están en gris, que es esta curvita que va para acá, son los que son inmunes. Son inmunes a esta enfermedad simulada. Y los que están en verdecito, estos, ¿no? Que es esta curva que está acá, son los que son saludables. Healthy quiere decir saludable. Y el azul, que es este color, esta curva que está acá en azul, es el total de la población, digamos, ¿no? Entonces, a medida que va corriendo, bueno, obviamente que la población total va a poder crecer o disminuir de acuerdo a cómo funcione, pero acá lo que te muestra es cómo se van cruzando los saludables con los enfermos, con los inmunes, digamos. Hay que ver cómo se adquiere la inmunidad en este modelo, digamos, ¿no? Yo veo que tengo una tasa de infecciosidad, pero ven lo que tengo acá, tengo una chance de recuperación. Es decir, que yo no quedo como en mi modelo, que quedo enfermo para siempre, sino que acá tenés una chance de recuperarte, digamos, ¿no? Y también tenés un deslizador que me dice duración 20 semanas. Quiere decir que probablemente cada una de estas vueltas, estos tics de una semana, ahora vemos en la info, pero lo que me está diciendo es, bueno, ¿cuánto te dura la enfermedad? Digamos, es un poco la idea, ¿no? Casi seguro. Vamos a ver y les traduzco acá qué dice. Este modelo simula la transmisión y perpetuación de un virus en una población humana. Los biólogos ecologistas sugirieron que hay un número de factores que pueden influenciar la supervivencia de un virus que se transmite directamente dentro de una población, ¿no? Y te citan el artículo escrito por este señor York, que se llama Estacionalidad y
y los requerimientos para la perpetuación y erradicación de virus en una población. Y te cita la página, la revista Journal of Epidemiology, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja? Dice, este modelo se inicializa con 150 personas, de las cuales 10 están infectadas. La gente se mueve al azar por todo el tablero en alguno de los tres siguientes estados. Saludable pero susceptible, este es el clásico modelo SIR, digamos, ¿no? Saludable pero susceptibles a infección, están en verde, porque por ahora están saludables. Enfermos y que pueden contagiar, están en rojo, y saludables pero que adquirieron inmunidad, en gris, porque acá se asume en este modelito que este virus que están acá simulando te da inmunidad. Ustedes saben que las enfermedades, y eso lo saben mucho mejor que yo, no todas tienen inmunidad, las inmunidades varían, las que tienen inmunidad, algunas son temporales, duran meses, algunas duran años, por ejemplo, la vacuna del tétanos te dura 10 años, digamos, hay otras vacunas que te duran para toda la vida, y hay otras como la de la influenza que te las tenés que dar cada año, porque cada uno, digamos, tiene diferentes grados de inmunidad, y hay algunas enfermedades que no tienen inmunidad en absoluto, digamos, ¿no? Uno de los graves problemas que estamos teniendo con el COVID es que no sabemos, porque ha pasado muy poco tiempo, y no tenemos ni idea si tiene inmunidad o no hay inmunidad, digamos, ¿no? La realidad es que ha habido algunos casos de reinfección, que son muy pocos, pero la realidad es que no ha pasado tiempo, porque vos podés empezar a medir cuestiones como la inmunidad cuando pasó mucho tiempo ya de la enfermedad, ¿no? Vos decís la influenza, bueno, digamos, tengo mediciones de años y años de gente contagiándose con influenza, y entonces yo puedo saber cuál es el grado de inmunidad, y puedo dar vacunas y hacer estudios, y entonces sé cuál es el grado de inmunidad, cuánto tiempo dura, digamos, ¿no? Acá es demasiado pronto, eso es, creo, uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Bueno, en este modelo en particular la gente puede morir de infección, o sea que la infección los puede matar, no como en mi modelo, que la infección te infecta pero no te mata, o pueden morir de edad avanzada, es decir, que acá les cuentan la edad y llegada a un punto, a una edad determinada, mueren las personas. En mi modelo son eternos, no muere nadie, digamos, ¿no? Fíjense esto para que vean también un poco qué cosas uno elige. O sea, ¿tendría sentido que yo pusiera que la gente se muriera en mi modelo? Y por ahí no, porque lo que quiero ver es más que nada cuál es el efecto del uso del barbijo. No me importa si mueren o no mueren, digamos. Eso no lo estoy considerando yo entre los objetivos de mi modelo. ¿Se entiende lo que digo? Uno, por más que la muerte sea un evento de la vida imposible de eludir, a efectos de mi modelo no tiene sentido que la mida, digamos, porque yo lo que quiero medir es cómo se usa el barbijo y qué efecto tiene el barbijo, digamos, ¿no? Por eso tampoco es que puse gente que se pueda recuperar, porque no me interesa eso. Lo que me interesa es ver cuánto en el largo tiempo podés estirar los contagios usando barbijo, digamos. Ese era el objetivo concreto, digamos. ¿Se entiende, no? El planteo. Como uno opta por determinadas características o no de la vida real para poner en el modelo. Y que uno no está obligado a usar todas las características de la vida real que existe en el modelo. Porque sabemos que la realidad es mucho más compleja que el modelo. Eso no hay ni discusión al respecto. Supongamos, en mi caso, que acá tampoco lo consideran, ¿no? Ni en mi modelo, ni en este modelo consideran el sexo, por ejemplo. Y por ahí el sexo es importante, no sabemos, ha pasado muy poco tiempo, pero en algunas enfermedades puede ser que tenga más prevalencia entre el sexo femenino y el sexo masculino, entonces por ahí tendría sentido distinguir entre los sexos. Ahora, si en mi modelo, en lo que yo quiero modelizar, me es indistinto que sean que tengan sexo, no lo pongo directamente, lo eludo, digamos. ¿Para qué me voy a agregar una variable sexo para cada tortuga que no tiene influencia sobre el modelo? Ahora, si yo quiero simular reproducción o quiero simular alguna enfermedad que tiene una prevalencia mayor entre uno de los sexos, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, que se sabe
por lo menos hasta ahora, que impactan más a varones que a mujeres. Bueno, si yo estuviera simulando una enfermedad no transmisible como esa, bueno, por ahí sí tiene sentido agregar la variable sexo. O la variable edad, digamos, ¿no? Ustedes saben que hay enfermedades que tienen mucho más impacto en los niños que en los adultos. Por ejemplo, no sé, el síndrome urémico hemolítico es mucho más peligroso y afecta mucho más a los niños que a los adultos, digamos, ¿no? Bueno, si yo quisiera simular qué pasa con el síndrome urémico hemolítico, bueno, entonces sí tendría sentido que yo agregara la variable edad, porque, digamos, pasada una determinada edad es menos probable que te afecte esa enfermedad, digamos, ¿no? O, por ejemplo, al revés, si tuvieras, no sé, simulando el Alzheimer, por decir algo. Bueno, uno sabe que el Alzheimer afecta mucho más a las personas mayores que a los niños, digamos, ¿no? Eso no quiere decir que no haya algún niño que tenga, sí puede ser, pero son casos muy extraños. Entonces, si yo estuviera simulando lo que sucede con la enfermedad de Alzheimer, bueno, probablemente sí tendría que yo agregarle edad. En este caso, a mí no me interesa la edad. Es algo que no es relevante para lo que yo quiero mostrar, que es el uso del barbijo. Como tampoco es relevante el sexo, en este caso. ¿Por qué? Porque no importa. Digamos, lo que importa es el uso del barbijo. Es decir que, digamos, lo que uno coloque en el modelo tiene que ver con el objetivo de lo que yo quiero hacer. No hay que agregar todo porque sí. Esto es como si estás haciendo una torta, digamos. Vos estás haciendo una torta, sí, bueno, quiero una torta de chocolate. Y bueno, y dulce de leche, ponele. Entonces ya tengo el objetivo, hago una torta de chocolate y dulce de leche. Bueno, no le voy a andar agregando miel, durazno, caramelos, ananá, manzana, todo lo que tengo a mano. Porque entonces se desnaturaliza esa torta de chocolate que yo quiero hacer, digamos, ¿no? Como que por ahí no queda rica si le meto todo lo que tengo, digamos. Esto es lo mismo, digamos, ¿no? Uno, digamos, tiene que ser como, de algún modo, la postura, tal vez filosófica, que defina, sea la del minimalismo, digamos, ¿no? Lo mínimo indispensable para que funcione y me muestre lo que yo quiero ver. Porque a medida que yo le agregue cosas, se van a empezar a complicar y va a ser más difícil poder dilucidar qué es lo que realmente está afectando y qué es lo que no está afectando, digamos, ¿no? Así que ese es un elemento central. Por eso es tan importante que uno tenga de antemano claro el objetivo a la hora de hacer un modelo de esto. ¿Qué es lo que vos querés ver, digamos? Ese es el punto central. Bien, entonces habíamos visto que la gente acá en este caso puede morir de infección o de una edad, por la edad, cuando la población cae por debajo de la capacidad de carga del medio ambiente, que está asignada en 300, la gente saludable produce gente saludable. ¿Qué quiere decir? Que acá las personitas se reproducen, cosa que en mi modelo nadie se reproduce. Pero fíjense que acá la reproducción es casi como si fuera una reproducción clonada, no hay sexo, digamos, ¿no? En este caso, cada una de las tortugas va a generar, si se dan determinadas condiciones, puede generar un hijo. Pero no necesita juntarse en pareja para tener otro hijo, no necesita reproducción sexual, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el efecto del modelo no importa eso. Sería agregarle complejidad que no tiene ningún sentido, digamos, ¿no? Porque tiene que ver con lo que vos estás queriendo ver. Si vos estás queriendo ver cómo se transmite, por ejemplo, una enfermedad como por ejemplo, ¿cómo se llama esta enfermedad? Que se transmite por vía materna y que tiene efecto en los varones, clásico ejemplo de gen ligado al sexo. ¿Cómo se llama esta enfermedad? La enfermedad esa que no te coagula la sangre. Ayúdenme. ¿No se acuerdan?
enfermedad sí tiene sentido que yo haga reproducción sexual, digamos, que yo tenga una tortuga masculina y otra femenina, que sortea al azar cómo va a ser el hijo, que tenga incluso determinado qué pasa en un cromosoma y en el otro, digamos, porque ahí sí tiene sentido que yo la quisiera ver, digamos, ¿no? Entonces lo importante es el objetivo de lo que yo quiero simular, digamos. No todo es simulable porque no todo va a entrar en mis objetivos del modelo de simulación, digamos, ¿no? Bien, algunos de los factores que están sumarizados abajo, están resumidos abajo, con una explicación de cada uno de ellos tratado en este modelo. Bueno, lo que afecta, no vamos a ir con este modelo, lo pueden ver por su cuenta, que es la densidad de la población, en fin, una serie de cuestiones, que ese es el modelo que usó la compañera. Esto que ella preguntó al principio es simplemente una gráfica que me muestra cómo va la población total aumentando. Recuerden que acá la gente muere y la gente se reproduce, o sea que vas a tener cambios demográficos en ese sentido, y cómo van variando los sanos pero susceptibles, los inmunes, sanos pero inmunes, ya no se contagian, y los que están enfermos, que a su vez pueden contagiar, simplemente para ver eso. Volvamos entonces al modelo que yo hice, el barbijo, y les cuento brevemente qué es lo que estuvimos haciendo para que esto funcione. Bueno, vayamos por orden, digamos, ¿no? Si quieren, vemos primero la rutina de setup. Acá está la rutina de setup, que arranca acá y termina acá, y lo que hace es, bueno, CA es una abreviatura, esto se lo voy a poner acá, así cuando lo suba y lo vean, les queda más claro, abreviatura de Clear All. En vez de poner Clear All, para no escribir todo, se puede poner CA y es lo mismo, digamos, ¿no? Es simplemente una abreviatura. Pero yo lo pongo acá para que sepan de qué se trata. Clear All, como decíamos antes, lo que hace es borrar completamente todo lo que hay en el tablero. Después tengo este CRT, abreviatura de Create Turtles. Es lo mismo, pero en forma abreviada. ¿Y qué es esto? Cantortu. Cantortu es un número. ¿De dónde sale ese número? Sale de lo que yo elija acá. Si le doy 500, Cantortu va a valer 500. Si yo le doy 90, va a valer 90. Y ese es el valor de la cantidad de tortugas que va a crear este comando de Create Turtles. Entonces, crea 50 tortugas, las crea todas en el centro, siempre cuando crea algo y no le avisás, te lo va a crear en el centro del tablero. Y después le pido a las tortugas, a Turtles, le pido que, primero que nada, que asigne el shape, la formita, a persona. Esto para que, para que sea un poco más, digamos, visualmente tenga más sentido, simplemente por eso. Porque se supone que estoy hablando de contagio de personas, ¿no? Porque no de animales. Yo si estuviera trabajando, por ejemplo, con contagio de influenza entre porcinos, entre cerdos, bueno, por ejemplo, algo que por ahí no tenía mucho sentido es el uso del barbijo, porque digamos, el cerdo no decide si usa o no barbijo, no se usa barbijo entre los cerdos, digamos, o sea, cosas que no tendrían sentido, ¿no? O tortugas, lo que sea que esté simulando, por eso le puse la forma de persona. Pues fíjense este comando, set, no se olviden que set quiere decir en inglés asignar. Entonces, ¿qué asigna acá? Asigna el valor de X y el valor de Y. Recuerden que en este tablero tengo el eje horizontal de las X y el eje vertical de las Y. Que el punto 0, 0 está exactamente en el medio y que a partir de ahí tengo del medio hasta la punta va creciendo un número positivo, del 0 hacia la izquierda decrece hacia un número negativo, que en el eje de las Y hacia arriba crece en un número positivo y que hacia abajo decrece en un número negativo. Entonces yo le digo, bueno, asignale a esta tortuga, esto se va a hacer para cada una de las 50 tortugas o de las 90 o de las 500 tortugas que yo cree, y le va a decir, bueno, asignale un valor de X y un valor de Y, de la coordenada, por eso es core, de Y y de la coordenada de X, a
Entonces, set xy, valor de x, algún valor al azar. Valor de y, algún valor al azar. Entonces, ¿qué quiere decir este comando? Este comando quiere decir que a cada tortuga la va a poner en un lugar diferente. Fíjense, vamos a usar este código, lo copio y le voy a abrir el de la clase. Y entonces, en el start, acá donde dice, le pido a las tortugas, aparte de darle el color y de ponerle forma de personas, le voy a copiar este comando. ¿Se acuerdan que? Vamos a verlo como estaba antes. Yo vengo acá, le doy comienzo y están todas una arriba del otro. Si yo descomento este código y le doy comienzo, ven cómo me las asigno por todo el tablero al azar. Fíjense que cada vez que se la doy, los pone en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque es al azar. En cambio, cuando yo no tenía esto, estaba así como comentado, ponía todas por defecto. Si no le avisas nada, las pone en el medio. Sí, le asigno este comando, del comienzo, las pone al azar en cualquier lado. Eso también dependiendo qué es lo que yo quiera estar, con qué quiero jugar, digamos, ¿no? Como cuando me imagino el modelo, cómo lo quiero hacer que funcione. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, por ahora no. Está bien, profe. Ok, bien. Entonces, ya acá empiezo a poner un comando que se llama if-else. Este comando if quiere decir sí, else quiere decir entonces. Estos son comandos que se llaman condicionales, que se usan en todos los lenguajes de programación, que lo que me dicen es, si pasa algo, entonces hace tal cosa, ¿no? Esto es algo que en el lenguaje cotidiano uno lo usa permanentemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría decir, si llueve, entonces salgo con el paraguas, salgo con paraguas. Si no llueve, no, salgo sin paraguas, digamos, ¿no? Ese comando que uno tiene en la cabeza cuando llueve, bueno, también se usa mucho en la programación, ¿no? Se llama sentencia condicional. Esa es la palabra. ¿Por qué? Porque depende de una condición para que se ejecute o no se ejecute, ¿no? Entonces, yo le estoy diciendo, si random float 100, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que me va a tirar un valor al azar entre 0 y 100. Float es porque es un valor decimal. Y random, como les dije antes, es al azar. Entonces fíjense qué pasa si yo ejecuto acá en el command center, acá abajito, que puedo ejecutar comandos, digo random float de 100 y me devuelve 55,53, bla bla bla. Y ahora me devuelve 11 puntos, es decir, me va a devolver valores al azar 17.6 entre 0 y 100, sin incluir al 100, ¿no? Entre 0 y 99 es efectivamente el valor, ¿no? Entonces, lo que pregunta acá, si algún valor al azar es menor que la cantidad de contagio que yo le estoy poniendo acá, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si al azar te salió un valor mayor a 50, va a ser una cosa. Y si sale un valor menor a 50, va a ser otra, digamos. O entre 0 y 50, mejor dicho, ¿no? Cualquiera de esos valores. Es decir, que te agarra un rango, digamos, ¿no? Y entonces lo que dice es, bueno, si este valor es menor al valor de infectiousness, que en este caso estaba puesto en 50, entonces el contagio es verdadero. Si no, esa tortuga, recuerden que le estoy pidiendo para todas las tortugas se lo estoy pidiendo, va a ser falso. Es decir, con esto, yo lo que logro es que si tengo, por ejemplo, 10% y le doy setup, solamente de 90 tortugas, solo 8, que es aproximadamente el 10%, o el 11%,
10% está contagiada, ¿no? Fíjense que acá subió a 9 sin tocar nada porque fluctúa, porque es al azar, digamos, justamente, ¿no? Entonces, si te da un valor menor, las va a contagiar. Si te da un valor mayor, no las va a contagiar, digamos, ¿no? Ese es el tema. Son con las tortugas con las cuales vos arrancás, contagiadas o no contagiadas. Y acá vuelve a hacer la misma pregunta con random float de 100, pero esta vez en vez de tomar la variable infectiousness, usa la variable uso de barbijo, que en este caso está en 100. Quiere decir que en todos los casos, o prácticamente en todos los casos, va a poner que el barbijo sea verdadero, digamos, ¿no? Y si no, si yo tuviera, por ejemplo, que el uso de barbijo es solo el 10%, cuando le doy setup, bueno, por acá tiene que haber entrado de tal manera que solamente van a tener barbijo aquellas tortugas que, digamos, un 10% de las tortugas van a estar usando barbijo. ¿Ven? Acá con este comando yo lo que le dije es show, que es mostrarme la cantidad de tortugas que tengan el barbijo en true, y me devuelve 11, que es más o menos un 10% de 90 aproximadamente. Fíjense que esto es azar y siempre está jugando con un poquito más, un poquito menos, digamos. Lo bueno es que no se va demasiado rosca. A 9 en este caso, justamente ahora es el 10% exacto, digamos, de 90 es 9. Le doy setup de nuevo. 11. Va a fluctuar entre 9 y 11, cuyo promedio es 10, digamos que es más o menos el 10% de 90, que es de la cantidad de tortugas que tengo, de los cuales solo el 10% usa barbijo. Para saber que el 10% le asigno que usa barbijo, uso este comando, que es si este valor es menor al valor que yo le puse de uso barbijo, bueno, entonces asignarle el barbijo a la tortuga. Si no, no se lo asigne. Y cuando sale de estos if else, habría que correrlo acá para que quede más simétrico y que se vea, una vez que sale de ahí, le digo ejecutar la rutina colorean. Y acá abajo tengo que tener una rutina colorean, que lo que hace es pregunta si la tortuga está contagiada, entonces la pinto de rojo. Si no está contagiada, pasa por el else, por el si no, entonces pintala de color azul. ¿Se entiende? Sí, profe, pero cuesta un poquito. Eso lo hacemos nosotros mismos, lo podemos modificar, profe. Entonces pueden modificar, yo les voy a subir ahora el programa al campus para que ustedes se lo puedan bajar y lo ejecuten en su computadora. Les voy a subir también el vínculo a la página web donde lo subí, y un poco ya les voy anticipando que lo que van a tener que ir pensando es, ustedes jueguen con el modelo, hagan el setup, go, lean bien lo que dice la info y piensen qué cosas se le podían agregar como para que el modelo funcione mejor, o para que tenga alguna, por ejemplo, no sé, se podría agregar una gráfica de los contagiados, o se podría agregar que algunas personas se recuperen, o se podría agregar algunas zonas que tuvieran más probabilidad de contagio que otras, porque serían como zonas, no es lo mismo un ambiente cerrado que un ambiente abierto, no sé, como que jueguen con eso. Por ese lado va a ir un poquito el trabajo que les voy a mandar, a ver si se comprendió más o menos cómo funciona. La idea es que jueguen, la idea es que lo prueben, la idea es que, digamos, traten de entender bien. Acá está todo en español, o sea que acá con este modelo no van a tener demasiado problema. Y piensen y jueguen un poquito para ver cómo funciona y qué se les ocurre que se podía agregar al modelo. Yo le voy a pasar las consignas brevemente, por ahí esa la dejo para la otra semana, y para la semana que viene solo les digo que lo describan. Bueno, ahora veo bien, me acomodo las ideas y
se los mando por un mensajito, pero sí, lo que es seguro es que se los voy a dejar para que se lo bajen y para que jueguen. ¿Ok? Sí, profe. Bueno. Bueno, entonces quedamos que nos estamos viendo el lunes que viene y ahí les aviso si la clase de la semana que viene, que perdimos del martes, porque se me cortó la luz, y la recuperamos o el martes que viene o la recuperamos el último martes, directamente de clase. ¿Listo? Mañana no tenemos, profe. Mañana no tenemos. Recién nos estamos viendo el lunes y ahí, sí, porque mañana tengo que terminar unas cosas y tengo que hacer varias cosas, entonces preferí patearlo para la otra. Bueno, cualquier cosa me escriben o me preguntan por correo, como quieran. Sí, profe. Bueno, listo, nos estamos viendo entonces, buena suerte. Chao, profe. Chao. Chao, profe.